Hoy día, por ejemplo, a través de los reportajes que se hacen en la televisión, uno va observando de lo que pasa en una de las comunas de Santiago, San Ramón, dominada por, incluso donde ha sido objetado y me parece que está fuera de su cargo mientras investigue el propio alcalde y otros directores de servicio de ese mismo municipio. Entonces hay una escalada bastante fuerte allí. Entonces dice, ¿dónde está la delincuencia? Parece que está abarcando a muchos sectores y lo de cuello corbata que usted ha citado, que ya conocemos y que, bueno, es un tema que es muy recurrente. Quiero llevarlo a un tema del servicio público. Tengo el dato y vamos a entrar en, puede ser un tema medio lato de repente, pero que es bueno que ustedes se enteren, porque sobre esto habrá que legislar a futuro y fuertemente. CERVEL, datos del CERVEL. Los invito a que escuchemos atentamente para caer en la pregunta final. Basta meterse a la página del CERVEL y tener los datos. Padrón electoral de Chile, ahora, totalmente chequeado. 14.308.151 en Chile. El censo me parece que va a arrojar de un orden de 17 millones y fracción, lo que ya algo se ha anticipado en agosto y que en diciembre tengo entendido que se va a hacer público en su totalidad. De los 17 millones, 14 están en el registro electoral. Hay que sacar las cuentas allí. Extranjeros que van a sufragar, 39.137. Inhabilitados, 235.398. En Magallanes, eso nos interesa a nosotros, vamos al terreno nuestro. Magallanes tiene un padrón de 158.144, es decir, como casi toda la región. ¿Cómo? 158.144 Sí, claro. el padrón de la región de Magallanes. En la comuna, eso está en el CERVEL, datos del CERVEL, son cifras que sacamos de allí. La actualizada, y yo creo que esa es la población que tiene Magallanes, 160.000, por ahí el nuevo, por ahí debe andar. Y en la comuna, 121.321, la comuna de Punta Arenas. Cerca de 45.000 inscritos en este padrón electoral. Mira, este es un dato que saqué ayer, que está en las noticias de Cooperativa. Cerca de 45.000 inscritos superan los 100 años. Y un número cercano a las 2.000 personas a nivel país tienen más de 130 años. Y uno dice, ¿será? Es lo que a uno le asalta inmediatamente la duda. ¿Qué grado de credibilidad le asignan a este guarismo ante datos que ya en su momento tuvo críticas? ¿Ah? Se supone que ya ha sido revisado, cotejado, actualizado. Porque primero se dijo, bueno, ¿cuántos de este padrón están fallecidos? Eso es lo primero que se reclamó. Y uno supone que esto ya está chequeado. Ahora, ustedes, algunos de ustedes, llegar al Parlamento, ¿cuál sería su posición frente a la materia? ¿Y qué más hay que hacer al respecto para que tengamos claridad sobre este asunto? Y el dato que entrega el CERVEL, que ahora está tan... Todos ustedes saben cómo está operando el CERVEL, súper acotado y lleno de reglas. Doña Carolina. Sí, bueno, lo primero, de acuerdo a las cifras, es que hay que hacer una limpieza del padrón, efectivamente, y yo creo que el censo va a aportar como datos más frescos para poder hacer una real estimación de cuántos son los votantes que existen en la comuna. Una de las cosas que a mí me llama la atención es que, por ejemplo, también funciona de manera centralizada, con reglas que en vez de favorecer la participación, dificultan. Lo hemos visto en las donaciones, por ejemplo, el proceso que si bien uno agradece el tema de la transparencia y de que demos un paso de que ya no nos siga financiando de manera trucha a los grandes conglomerados, el empresariado, hoy en día también es súper engorroso, por ejemplo, para las pequeñas personas, familias, amigos que quieran hacer una donación, eso tampoco funciona de manera tan expedita. Cuando yo me cambié, por ejemplo, de comuna, me fui a vivir a Natales, en un principio quedé, por ejemplo, en Puerto Edén. Y eso también demuestra lo centralizado que opera el CERVEL. Por lo tanto, yo creo que, así como a muchas otras instituciones públicas, tiene que haber una modernización para mejorar su eficiencia, y claramente el tema del padrón hay que revisarlo, porque no podemos tener a personas de más de 100 años sin una verificación de si realmente está efectivo, si esa persona ni siquiera está viva, o sea, más de 130 años. Y además, yo creo que también el CERVEL debe hacerse como partícipe de una motivación a la ciudadanía para, ahí no lo mencionaba, pero el alto grado de abstención que hay, por ejemplo. Exacto. Si esto se ve como pura burocracia, si esto se ve como algo que a mí no me atañe, tampoco fomentamos a la gente la participación ciudadana. Acá tenemos dos abogados. ¿Cuál es la edad máxima para votar? ¿Existe en la Constitución la edad máxima para votar? No. Los indica. No. Los indica, ya perfecto. Don Francisco. Bueno, al escuchar los datos y obviamente a través de informaciones que se
han ido conociendo en este último tiempo, yo diría que es grave lo que está ocurriendo con tener este tipo de información que no, sin duda, no refleja la realidad en términos de padrón electoral. Y sin duda que va a haber que hacer un trabajo, yo diría, de ingeniería en el terreno del CERVEL, sobre todo por su composición, por los mecanismos que se utilizan para seleccionar a estas autoridades que tienen cierto grado de autonomía respecto y que funcionan en torno a una ley, pero creo que es un dato no menor. El primer paso que hay que dar es cómo cambiar este organismo del Estado, pero que hoy día, yo diría, con esta cifra genera una tremenda confusión en lo que pueda ocurrir en un proceso eleccionario. Segundo, que evidentemente que hay un tema no menor respecto de la transparencia o de la nueva ley que empezó a operar y que incluso quiero decirlo, porque el año pasado tuvimos una cantidad de multas por no conocer cómo la administración del proceso propiamente. O sea, yo diría, está bien reglar, está bien transparentar, pero creo que se ha dificultado, sobre todo para aquellos organizaciones políticas, movimientos que tienen menores recursos, porque aquí vemos una asimetría total. O sea, el candidato Piñera puede autodonarse 200 millones, pero resulta que uno tiene que conseguirse ciertos los recursos y el mecanismo yo encuentro que es muy engorroso para precisamente este tema de activar las cuentas, esperar las 48 horas, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que sigue existiendo una asimetría en términos de participación igualitaria. Y ahí el CERVEL también debe jugar un papel. Bueno, don Mario. Sí, don Juan. Es evidente de que las cifras del CERVEL no se acogen a la realidad. Eso está claro. O sea, porque evidentemente, imagínense que el censo 2017 estableció de que éramos 161.000 habitantes y me vienen a decir que el padrón es 58.144. O sea, tendríamos solamente 4.000 personas menos de 18 años. O sea, es una tontera. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que aquí sí hay que dar confianza a la comunidad de que aquí están los apoderados de mesa. O sea, esta elección va a ser totalmente legítima y este tipo de cifras no nos van a poner en riesgo la institucionalidad porque están los apoderados de mesa, ¿ya? Y todos los partidos, los candidatos pueden tener apoderados y van a estar ahí el día de la elección contando los votos, ¿no es cierto? Así que acá no va a pasar ninguna persona que tenga 130, 140 años, ¿no es cierto?, que no se haya hecho el trámite. Así que hay que confiar en esta elección, hay que confiar en la institucionalidad y yo creo que es importante la participación de la comunidad en la elección y por tanto yo invito también a que también mucha más gente se sume a ser apoderado de mesa a los candidatos que, estimen de su gusto en ese día. Y de esa manera controlamos el problema que tiene el CERVEL. Ahora, el tema digamos, del CERVEL ahora en cuanto a gasto ha sido tremendo. O sea, yo creo que incluso atenta contra la democracia el hecho que sea tan estricto el CERVEL a la hora del tema del gasto electoral. ¿Por qué? Porque ocurre de que la comunidad necesita conocer a los candidatos, necesita conocer sus propuestas. No puede ser que, por ejemplo, en el caso nuestro, tengamos apenas 30 días para poder decir, sabes que, mira, yo soy tal persona y tengo tal propuesta. Eso es muy difícil, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que aquí, espero que ojalá se hagan las modificaciones legislativas pertinentes para que efectivamente los candidatos tengan la posibilidad de mostrarse a la comunidad, puedan plantear sus propuestas, ¿no es cierto? Y así la comunidad pueda tener un voto informado, que es lo que es más importante. ¿Cómo no? Gracias, don Mario. Don Juan José. Bueno, la pregunta es, si yo fuera diputado, ¿qué haría con este tema del CERVEL? ¿No es cierto? Sí. No haría nada. Y te lo voy a aclarar. Voy a estar tan ocupado preocupándome de conseguir leyes para Magallanes, de conseguir que lleguen los médicos especialistas para mi tierra, que es Tierra del Fuego, de conseguir que mejoremos la conectividad, de conseguir temas como el sueldo mínimo diferenciado para Magallanes, que subamos las pensiones, que no puede ser que una persona de tercera edad esté recibiendo una pensión asistencial de 110.000 pesos, que creo que va a ser muy poco el tiempo que voy a tener para los temas nacionales. Yo me voy a preocupar de los temas que realmente le interesan a los magallánicos. Si efectivamente tengo algo de tiempo, lo que hay que hacer es simplemente activar los procedimientos, pero acá hay un tema técnico. Hay muchas personas que figuran muertes, que te figuran con 130 años, que son pescadores, que murieron en zona de pesca y que lamentablemente el cuerpo nunca se encontró. Y que en esas condiciones nunca hicieron un trámite de muerte presunta. También acá que está el colega de izquierda, hay personas que son detenidos desaparecidos y que la familia no hizo el trámite legal. Entonces también hay que entender eso, que es un tema que quizás se pueda normar, pero para un magallánico creo que esto no debiera ser hoy día la prioridad, entrar
a investigar el CERVEL cuando tú tienes la Contraloría, tienes la Fiscalía? Basta con hacer el requerimiento al órgano técnico correspondiente y seguir preocupándote de lo que para ti, para mí te elige la gente, preocuparte de los temas que nos interesan a los magallánicos. Sin duda alguna. Bueno, en la ronda final, ¿qué se puede agregar como complemento, Carolina? Bueno, yo creo que tenemos que encontrar los mecanismos. A mí me parece importante esto que hemos dicho de que los mecanismos de financiamiento tienen que ser transparentes. Y efectivamente coincido con la desigualdad con la que corremos, ¿no es cierto?, los candidatos de partidos o movimientos pequeños frente a, no sé, grandes conglomerados que están financiados de manera ilegal por los empresarios. Yo creo que es súper importante que el CERVEL juega un rol en poder ponerle un tajo a eso. Carolina. Don Francisco, ¿algo más sobre esta materia final? No, yo solamente insistir, el CERVEL tiene que ser un organismo cambiado en su estructura y en su conformación. ¿Cómo no? Don Mario. No, que voy a plantear la ley del voto retén. Eso significa que cualquier magallánico que el día de la elección no se encuentre físicamente en la región para poder votar, pueda votar en cualquier otra parte del país en un retén de carabineros. Así como un chileno en el extranjero puede votar para presidenciales, perfectamente un magallánico podría votar también por su representante el día de elección, aunque no esté en la región. Usted no se va a preocupar más del tema, dijo. No, pero es que hay que distinguir, porque la pregunta era otra. Ahora nos están llevando al financiamiento de la política. Yo te contesto que los regionalistas tampoco recibimos financiamiento de ninguna empresa, así que me uno yo a esa postura. Todos financiamos nuestras campañas y creo que los 4 que estamos acá no hemos recibido financiamiento de ninguna empresa. Ese es un tema distinto. El financiamiento de la política, como se hace, es el tema distinto, es un tema totalmente distinto, y yo creo que hay que avanzar en transparencia, pero no solamente en transparencia. Así como también tú no deberías tener platas de empresa, tú no deberías tener asesores a los que les pagues 190 millones y que no se sepa qué es lo que hacen, ni tampoco deberías venderle terrenos al Serviu, tus familiares, siendo parlamentarios. Finalmente vamos a ver si alcanzamos a incluir 2 consultas más, que las tengo pendientes acá. Voy a ver por dónde vamos, porque son todos temas que están muy en la brecha. Mire, vamos a ir con el tema de la energía. Porque hace un mes, por lo menos, quizás me quedo corto, vino un equipo de estudios del Ministerio de Energía para tratar la tarificación del gas. Las autoridades de ramo enviaron esta comisión ad hoc para observar in situ, acá mismo, en Punta Arenas. Tuvieron reuniones con el intendente, algunos parlamentarios y obviamente los ceremis de ramo sobre el desarrollo de este estudio. Se ha ido aclarando. No hace mucho, bueno, esta materia sin duda va a traspasar al gobierno, porque ahora hemos ido inquiriendo más detalles y ya se entiende que esta tarificación va a durar y va a llegar hasta julio del año 2019. Y la verdad es que el otro día, sin ir más lejos, tuvimos la información que nos puso de cabeza. Acá está, la abrimos inmediatamente. Y era del diario La Tercera y el titular era bastante elocuente, entonces todos nos pusimos aquí con los pelos de punta porque en definitiva dijimos a ver qué va a pasar sobre esta materia. Gobierno recorta subsidio al gas de Magallanes y se teme déficit. Y ahí estaba la jada, presupuesto elaborado por el Ejecutivo considera una rebaja del 12,3% de los aportes. Bueno, ahí estaba todo el tenor del resto de la información. Y sobre esta materia se alzaron muchas voces, algunas alarmando, otras más conciliadoras. Vino acá el diputado Morano a hacer referencia sobre esta materia y aclararnos de que no era tan así la información. Vino el Ceremi, hoy día Viceremi de Hacienda y Economía, para también tranquilizar a las huestes magallánicas. Y hace un momento atrás, hará cosa de una hora, estuvimos conversando con el senador Bianchi, que venía saliendo de una reunión con el ministro de Energía, Andrés Rebolledo, donde el ministro, está el audio ahí, ya lo tiramos, lo dimos a conocer, ratifica de que Magallanes puede estar tranquilo porque no va a haber ninguna alza. Por último, ¿dónde rebota esto? En que a mí no me suban el gas. Correcto. Que no me suban el gas. Y el ministro ratifica que estén tranquilo Magallanes porque hasta julio del año 2019 este gas y este voto se mantienen. Pero la pregunta es, hasta el 19, julio, porque después viene la discusión nuevamente del tema de la tarificación del gas. Alguno de ustedes probablemente va a estar ahí en la Cámara y va a tener que discutir porque este proyecto ingresa por la Cámara de Diputados en su discusión. Entonces, ¿cuál va a ser la posición de ustedes respecto? Porque sobre esta materia hay que estar siempre, como se dice vulgarmente, vivo el ojo. Doña Carolina. Ya. Bueno, obviamente como magallánica conocemos todos, ¿no es cierto?, lo imprescindible que es contar con
con un gas a la tarifa como la tenemos actualmente o quizás menos. Nosotros también, evidentemente, nos oponemos a cualquier alza al precio del gas, por lo menos a... Se dieron luchas bastante cerradas, lo sabemos. Pasamos harto frío ahí bloqueando carreteras en ese Exactamente. minuto. Y obviamente no vamos a permitir que por lo menos las casas, los domicilios particulares, se les suba de esta manera como tan arbitraria sin considerar la importancia que tiene el gas, la tarifa, porque es un bien necesario para hacer patria en este territorio. Dicho eso, también tenemos que reconocer que el gas como producto energético también va a tener un punto en el que se va a acabar, en el que tenemos que pensar la región de manera distinta y decir, bueno, más allá de mantener o no el gas al precio al que lo tenemos o fomentar, ¿no es cierto?, que la gente, sobre todo de escasos recursos, no pueda tener un acceso democrático a ese bien necesario. ¿Qué hacemos con la matriz energética de Magallanes? Yo creo que eso, la crisis que hemos tenido con el tema del gas nos tiene que llevar a esa pregunta que es más de fondo. ¿Cómo diversificamos las energías? ¿Cómo diversificamos la matriz energética de Magallanes? Porque el gas es una energía del siglo XX. ¿Cuáles son las energías del siglo XXI? ¿Y cómo fomentamos, tanto Estado como privados, que exista mayor capacidad de invertir en ese tipo de energía? Y en eso hemos estado trabajando con ellos. Muy bien, perfecto, gracias Carolina. Solamente complementar de que existe ese estudio de matriz energética hecho por la Universidad de Magallanes, Exacto. encargado por el Ministerio de Energía. Hay un documento al respecto, no sé si están enterados de ello, pero hay una visión de aquí a 50 años. Don Francisco, sobre esta materia. Bueno, primero decir que el compromiso de luchar y por mantener una tarificación que sea justa, digna para nuestra región. Segundo, decir también que en conversaciones con los compañeros dirigentes del Sindicato de Trabajadores de ENAP hay una propuesta. Primero decir que hay gas no convencional en un porcentaje importante, estamos hablando sobre 11 trillones de metros cúbicos. 11 trillones. Sí, de metros cúbicos, y eso se ha iniciado un proceso de explotación y se ha iniciado también un proceso de la búsqueda de bajar los costos de producción. Y eso es importante. Aquí el bajar el presupuesto está acompañado de ese proceso. Los compañeros nos planteaban perfectamente que tenemos gas para 20 años, no solamente para Magallanes, sino para Chile. Lo que significa que le podemos dar a nuestro país un grado de independencia energética importante para precisamente avanzar en un proceso de transformación de la matriz energética de aquí a 20 años. Podemos tener energía limpia para todos los vehículos de Magallanes y más barata y no tan contaminante, ¿cierto?, para el medio ambiente. Uh-huh. Y eso es algo importante. Y se tiene que avanzar además en la instalación de una planta de licuefacción que permita, ¿cierto?, que esta producción se pueda almacenar y trasladar al resto del país. Uh-huh. Y por último, decir que hay un férreo compromiso de avanzar en esta explotación del gas y terminar con la externalización, que eso provocaría bajar aún más los costos de producción. Aquí nos enfrentamos a un 68% de trabajadores externalizados en la Empresa Nacional del Petróleo frente a un 28 o 30 de personal que es de planta. Si bajamos esos costos, o sea, si bajamos esa externalización, mejoramos la productividad. Don Mario Esquivel. Escucha, yo espero que todo lo que ha dicho el ministro de Energía sea cierto. Yo por lo menos tengo una mala experiencia cuando yo fui a pedir vacaciones para ver a mi suegro y le pregunté al jefe de gabinete de Liliana, ¿puedo ir a de vacaciones? Sí, no te preocupes, si a lo más el tema del gas, pero no va a subir más de un 4%. Estamos hablando del 26 de diciembre del año 2010. Y 48 horas después notificaron a Magallanes que subió un 17%. Es decir, nadie del gobierno regional sabía lo que iba a suceder. Entonces, yo espero que ojalá se cumplan lo que dicen las autoridades centrales ahora, que efectivamente se mantenga el precio del gas y no suba más allá de lo que es el IPC. Porque eso es lo que debería suceder. Por lo menos si yo estoy en el Congreso Nacional, lo que voy a luchar es para que el gas no suba más allá de lo que es el alza del IPC, ¿ya? Porque Magallanes tiene una situación geoestratégica, geopolítica, ¿ya?, en la cual para poder estar acá necesitamos mucho esfuerzo, ¿ya? Es más, en un momento se pensó de recibir a todas las autoridades nacionales y apagarle los sistemas de gas de la intendencia para que
digamos, sintieron, digamos, digamos, el frío. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo la impresión que acá, espero yo que la autoridad central esta vez cumpla su palabra, ¿ya? Y esta vez efectivamente el gas no suba. Ahora, en cuanto al tema de ENAP, bueno, yo, si bien valóricamente yo me considero más de derecho, soy más conservador, derechamente, en materia económica yo sí soy más estadista, ¿ya? Y en ese sentido yo defiendo la labor de ENAP que ha hecho respecto de lo que es la producción de gas, y creo que aquí el problema básicamente pasa por el tema del shale gas, que hablaba acá Francisco, Sí. porque es más caro. O sea, para poder tú llegar a eso que habla Francisco de las napas que están ahí, es shale gas que está en la arena. Pues tú tienes que hacer una mayor inversión porque tienes que cavar más profundo, ¿no es cierto? Sí. Y el sistema de producción es más caro. Entonces el Estado va a tener que hacer una inversión potente en ENAP para que pueda lograr hacer eso, ¿ya? Y obviamente, bueno, igual la competencia no es mala, es bueno que haya otros CEOPS, un Geopark, bueno, que estén ahí, pero ¿Cómo no? que el Estado tenga la batuta. Don Juan José, ¿muy técnico este tema o no? No, yo creo que es un tema tremendamente relevante porque hay materias que de repente quedan abajo de la mesa. ¿Qué pasa con Puerto Williams, donde la gente tiene que gastar 300.000 pesos al mes para calefaccionarse? Leña. Eso es lo que se gasta, entre gas licuado y leña, 300.000 pesos. Y ahí es donde nosotros tenemos una propuesta diferente. ¿Por qué no copiamos las ideas de la vereda del frente? ¿Por qué yo no puedo copiar una idea de un gran demócrata cristiano como fue José Ruiz Di Giorgio y crear un fondo de estabilización del gas para Magallanes? Así como existe un Fondema, tener un fondo de estabilización del gas y que ese fondo sea destinado a estos subsidios. Y ahí en ese sentido yo estoy pero en absoluto desacuerdo con esta rebaja. Y a mí me parece que estamos ante la figura del cóndor cuando come. El cóndor es bien activo, buena, bonito antes de que coma, pero cuando come se queda en el piso, le cuesta moverse. Yo no sé qué pasó con nuestros parlamentarios que se quedaron dormidos. Porque nos están diciendo, oye, te vamos a recortar el subsidio al gas, que es algo que beneficia a las familias más débiles de Magallanes, y nuestros parlamentarios se quedaron dormidos y le creyeron todo lo que dicen los santiaguinos. Oye, me dicen, ¿sabe qué? Se reduce el fondo del gas porque se reducen 7.000 millones de pesos. Y resulta que, 10.000 millones de pesos, resulta que yo miré las ganancias de ENAP, y resulta que ENAP ganó 200 millones de dólares este año. Entonces 100 millones de dólares se quedan en Santiago. ¿Y esos 100 millones en qué se quedan? Porque además ellos tiran como costo otro tema que hay que decirlo, los apitutados de ENAP. Porque aquí la pérdida no la hace ENAP Magallanes. Acá ENAP Magallanes hace la ganancia. Pero los apitutados de la ENAP en Santiago son los que te hacen las pérdidas. Yo tengo entendido, perdón, un paréntesis chiquitito. Los números en Magallanes arrojan azul, siempre. Siempre. Pero la caída parece que está por el norte. La caída está en el norte y los sueldos de cada gerente allá, yo te los digo, son alrededor de 200 millones de pesos anuales. O sea, los apitutados que vienen saliendo del partido X, del partido J, que son de acuerdo al presidente, no tengo nada más que hacer, perdí la elección de diputado. No tenés gerente de NAP, gana 20 millones de pesos al mes. Con la plata que le producen nuestros trabajadores magallánicos. Y eso no puede ser. Eso hay que cambiarlo. 30 segundos, Carolina, para refletar este tema finalmente. Bueno, aquí de los comentarios surgen dos puntos. Uno, el tema de la transparencia en los cargos públicos de ENAP como cualquier otra empresa, ¿no? Así es. del Estado, que me parece súper relevante que se regule esa situación, que se regule mediante concursos públicos, mediante currículum, y no estos concursos públicos a los que nos tiene acostumbrado el Estado, que se lanzan después de ya estar cocinados, por ejemplo. Otra situación que yo siento que estamos al debe es pensar medioambientalmente Tiempo. en la energía que va a sostener a Magallanes. Don Francisco. Solo decir que no olvidemos que quien subió el gas en un 17% fue el gobierno de la derecha, de Piñera, y que provocó, cierto, que nuestra ciudadanía se movilizara, digamos, para parar eso. Así que no olvidemos solamente ese elemento. ¿Cómo no? Don Mario. Sí, autoridades centrales. Y lo otro es que también se redujo el Fondema. El Fondema para el 2018 es 2.000 millones menos que el año 2017, por si acaso. O sea, no solamente redujeron el tema de subsidio de gas, sino que el Fondema también. Ojo. Van saliendo más temas, Fondema, muy bien. Don Juan José. Solo decir de que así como yo me puse en ese momento al alza del gas y salí a marchar contra Piñera, si soy diputado voy a volver a hacerlo, aunque estemos dentro del mismo pacto, porque a mí no me elige un partido político o un pacto, me elige la ciudadanía y yo me debo a Magallanes y su gente, y no a ningún presidente de la República. Podemos pensar igual en muchas cosas, pero en otras cosas, primero está Magallanes por sobre cualquier color político. A ver, me quedo dando vuelta a lo que dijo Carolina respecto a cómo se eligen de repente las autoridades en diversos servicios, independiente de los gobiernos de turno, o qué validez tienen tantas elecciones como esta. Pero en el orden de transparentar, una sola pregunta y un detalle menor para que le demos ronda y al cerrar ahí una consulta también que nos hacen acá a través del WhatsApp. La alta dirección pública.
porque cuando uno dice, no, porque este es un concurso que viene a través de la alta dirección pública y uno cree en la alta dirección pública porque obviamente se presentan ternas, todos son personajes con un currículo impresionante, muy bonito. ¿Qué les parece? ¿Es o no es transparente o es o no es tan ideal este tema de la elección de la alta dirección pública, doña Carolina? A mí me parece que los cargos deben ser escogidos mediante mecanismos transparentes y democráticos. El que tenemos hoy en día claramente no cumple con las expectativas que tiene la ciudadanía. Yo vengo de ayer de Puerto Natales, los chiquillos, por ejemplo, del Liceo Politécnico, se lo tomaron porque llegó una directora, por ejemplo, que hoy en día está formalizada y, claro, tiene detrás, ¿no es cierto?, este mecanismo de que no, sí, el concurso, la situación mediante la cual fue electa es transparente. A nosotros no nos parece. Incluso los mismos chiquillos, por ejemplo, se opusieron. Y yo creo que nosotros como aspirantes a autoridades, nuestras autoridades, tenemos que generar las modificaciones necesarias para que aquellas personas que están en estos cargos de poder gocen de transparencia y de confianza de que llegaron ahí por medio. Gracias, Carolina. Don Francisco. Es un invento. Es un invento la alta dirección pública. Eso es una cortapisa precisamente para que aquella ciudadanía que realmente están comprometidos por generar cambio no estén en la toma de decisiones, y lo digo a propósito de los dirigentes vecinales, los dirigentes sindicales, quienes contribuyen sin recibir ni un peso permanentemente a su comunidad. Y yo creo que la alta dirección pública, el hecho de profesionalizar, entre comillas, el ejercicio político no representa y ha generado estos problemas en nuestro país. A propósito sobre esta materia también, cuando tú dices los dirigentes vecinales, bueno, el Parlamento votó diciendo que los dirigentes vecinales no tenían la opción de ser parlamentarios alguna vez. Deben recordar aquello, don Mario. Claro, efectivamente así. Y yo creo que sí, depende. Yo creo que la alta dirección es muy buena y yo la fortalecería y la promovería, especialmente en lo que son las empresas estatales. ¿Ya? Pero no respecto de aquellos cargos que tienen toma de decisiones políticas, porque lamentablemente, y todos creo que lo vimos acá en Magallanes, un técnico no es un buen político. Puede ser un tremendo profesional, tener MBA, ser un doctor en la materia, pero lamentablemente, que en ese sentido encuentro razón que son los dirigentes sociales los que son los políticos. Don Juan José Filardo. Mira, los mejores ejércitos son aquellos en que tú partes de soldado y llegas a general, porque tomas el respeto de todos quienes están bajo tu mando. Y lo pongo como ejemplo del ejército israelí, que tú partes de soldado y puedes llegar a ser general del ejército. Aquí voy yo. Hoy día, lamentablemente, muchos directores de servicio no cuentan con el respeto de los funcionarios, y es porque entraron por la ventana, porque no tienen conocimiento y porque a veces dan órdenes absurdas e incomprensibles. Yo creo que eso hay que mejorarlo, y me parece que en ese sentido sí debe privilegiarse la carrera funcionaria. Entiendo que debe haber una asesoría política también en la toma de decisiones, pero me parece que tenemos que respetar a los empleados públicos y la carrera funcionaria, y hoy día no se está haciendo en Chile. El WhatsApp ha funcionado y nos pide una cosa muy simple. No es nada así como para salirse del marco. Me voy. Me dio susto. Ahí está. Hola, dice, quiero hacer una pregunta para el final del debate, para todos los candidatos. Es tan simple como presentarse. ¿Cuál es su mejor cualidad como persona, doña Carolina Saldivia? Bueno, yo creo que lo que a mí más me respalda en este salto que estoy dando es la trayectoria laboral. Yo vengo de las luchas sociales, que es lo que trato de defender, y ojalá, por ejemplo, más debates pudiésemos conversar con respecto al tema de vivienda, que es donde he trabajado, de educación, de salud, de infancia. Una de las cosas que me motiva a estar acá hoy en día es que yo, como psicóloga, que trabajé en el hogar de niños, trabajo actualmente como perito para el Tribunal de Familia, en un colegio, nos cansa. Decimos que desde ahí no podemos hacer los cambios suficientes. Gracias. Y eso es lo que a mí me respalda hoy en día. Gracias, Carolina. ¿Cuál es su mejor cualidad como persona, don Francisco Alarcón Navarro? El compromiso y la convicción de que las y los trabajadores, el movimiento sindical, es el sujeto de cambio de esta sociedad que tenemos hoy día. Don Mario Esquivel Lizondo. Bueno, sí, yo soy abogado, soy evangélico, y creo que la mejor capacidad que tengo como persona es la capacidad de resiliencia. Porque creo que todo Magallanes ha visto, por lo menos este año y en varias oportunidades, de que yo, pese a todo lo que pueda suceder, avanzo. Y eso creo que es lo que mejor tengo, la capacidad de resiliencia y poder recibir. Gracias, don Mario. Muy gentil, don Juan José Arco Sardanovich. Bueno, yo te puedo decir lo que no soy. Yo no estoy postulándome para santo, así que una buena persona no soy. ¿Usted dice que con don Mario es un santo? Yo no lo sé. Yo no soy una buena persona. Dijo que era evangélico. ¿Ah?
Vamos a No nos aprenderle, guarda el silencio. vamos a aprenderle velita. Ya, perfecto. No, yo una buena persona no soy, no tengo por qué serlo. Siempre cuando tú eres abogado, la mitad de Magallanes te va a odiar y la mitad te va a querer. Eso es un tema que es parte del ADN. Santo no me estoy postulando a santo, me estoy postulando a diputado, que es para hacer leyes. Pero fíjate que hay una característica que no tengo, que es ser flojo. Y eso es importante porque cuando tú eres trabajador las cosas se pueden lograr si tú eres constante. Hoy día solamente salía en los medios ya la noticia que yo ya estaba enterado ayer, que ya logramos vencerle la mano al gobierno y logramos la primera especialista para Porvenir. Entonces, por catete lo logramos. Entonces, si hay algo que, mira, dentro de todo lo malo que tengo, si hay algo que no tengo es que es la tranquilidad. Soy catete y soy trabajador. Quiero agradecerles a ustedes por venir acá y por respetar el espacio y el cuadro que hemos tenido en orden a plantear sus visiones sobre diversos temas que hemos tratado. Eso nos interesa por sobre todas las cosas, y lo vuelvo a repetir, no queremos en absoluto farandulizar la política. Queremos, tanto que hemos dicho, que la política necesita recapturar, necesita encantar nuevamente a las huestes, a la ciudadanía, a la comunidad nacional, tratando temas en serio, sin agredirnos y por sobre todas las cosas poner lo que cada uno tiene como pensamiento y como visión de mejorar país y sobre los temas que hemos tratado de, por cierto, llevar a la mesa en estos minutos que nos consigna. Gracias, Carolina Saldivia, por venir esta mañana. Muchas gracias, Juan, Muy por la gentil. invitación y bueno, recordarle a la gente, esta propuesta trata de una profesional que viene desde abajo, que ha visto las dificultades y que ¿Cómo quiere no? dar el salto para poder generar los cambios. Don Francisco Alarcón, gracias por venir. Muchas gracias también a esta invitación y a la audiencia, y esperamos y hacemos el llamado a participar de este proceso eleccionario. Más allá de por quién votemos, tenemos que participar. Mario Esquivel. También me dieron el llamado a Gracias. Francisco, tenemos que votar, tenemos que participar, es el único día en que todos somos iguales ante todo, porque tenemos la capacidad de decisión. Pero quiero agradecerte, Juan, porque ha sido muy buen debate, lo has llevado súper bien, y Radio Popular también, encantado de que creen esta instancia, porque realmente ha sido un mejor debate que he tenido, digamos, en los medios. Confrontar ideas, de eso se trata. Juan José Arco estuvo muy tranquilo hoy día, así que agradecer. Se agradece el formato de debate, que podemos hablar de ideas para Magallanes. Creo que eso es lo que la gente Eso es lo quiere que oír. importa. Ideas y propuestas. Y me gusta cuando tú me dices gracias por venir, porque yo soy de Porvenir. Así como mi rival acá al frente desde Natales, yo soy de Porvenir, así que no puedo dejar de mencionar a mi tierra querida. Muy bien, muchas gracias. Muy gentiles caballeros. Que tengan una buena tarde en lo que resta de esta jornada. Gracias. Buenos días. En Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet hemos presentado Segundo Debate Parlamentarias 2017.